El día de hoy es jueves 26 de marzo y vamos a resolver algunos de los problemas de matemáticas 2 del primer parcial con el maestro Alfonso, donde estaremos explicando paso a paso cada ejercicio que se responda, esperando tener una buena calificación. Entonces comenzaremos con el primer ejercicio, que sería el siguiente. Entonces, como en las instrucciones dice que elijamos uno, yo decidí elegir el que me pareció un poco más sencillo, que sería el ejercicio B. Tenemos entonces aquí la primera sección, el ejercicio B, y tenemos un medio x al cubo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para simplificar la expresión, sacamos de aquí, sacamos la parte constante, la sacamos afuera del operador de integral y lo dejamos como x cúbica. Entonces, al tener esta expresión, nosotros buscamos en nuestro formulario y encontramos que hay una fórmula para cuando es integral de x a la n. Y esto se resuelve de esta manera. 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. En este caso n es 3. Entonces resolvemos. 1 sobre n, que es 3, más 1, 4, por x a la n, que es 3, más 1 es 4. Entonces, esto de aquí nos quedaría un cuarto de x a la cuarta. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplificar. Multiplicamos 2 por 8 y 2 por 4, perdón, y nos da 8. Entonces es 1 octavo x cuarta, que se puede simplificar de esta manera. Entonces, ya para terminar, agregamos, como en todos las que son integrales, agregamos la constante de integración. Entonces ya el resultado final quedaría x a la cuarta sobre 8 más c. Ese sería entonces el primer ejercicio. Muy bien, entonces ahora continuamos con el segundo ejercicio de integración. Esta sería la sección 2. Ok, entonces esta es la sección 2. Yo opté por el ejercicio B, que me pareció el más sencillo. ¿Esto por qué? Porque nosotros sabemos que si queremos integrar en determinado momento e a la x, pues es muy sencillo, es solamente e a la x. Entonces ese fue el que me pareció más sencillo. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Como detectamos que es la multiplicación de dos factores, entonces, y en nuestro formulario la única que permite cuando multiplican dos factores, pues es de integración por partes. Acá en nuestro formulario no vemos ninguna fórmula que tenga multiplicaciones, solamente el de integración por partes. Entonces, aquí grabando que soy yo, podemos entonces usar esta fórmula. El maestro en la clase nos lo explicó como un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces esa es como la frase que nos ayuda a recordar esta fórmula. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que nosotros determinar cuál va a ser nuestra u primero y cuál va a ser nuestra derivada de v. Entonces, como nos piden que detallemos por qué elegimos una sobre otra, yo decidí escoger que la u fuera la x, porque al momento de derivarla, el resultado sería 1. Y como lo mencionaba anteriormente, para integrar e a la x, el resultado pues es muy sencillo, es e a la x tal cual y como lo tenemos definido en nuestra fórmula aquí del formulario oficial. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta fórmula. La u la sustituimos por x, la v la sustituimos por e a la x, menos la integral de v, que es e a la x, por la derivada de u, que es 1. Entonces en este caso no se simplifica y quedaría la integral de e a la x.
Entonces, nuevamente regresamos, tenemos que resolver esta parte de aquí. Entonces nos vamos a nuestro formulario, vemos que la integral de e a la x, pues es e a la x más una constante. Entonces resolvemos esto de aquí, se transforma o se resuelve a e a la x. Entonces lo único que tenemos que hacer ya al final es agregar nuestra constante de integración y pues ya esta sería la respuesta. Entonces, si nosotros hubiéramos decidido cambiarlo a la inversa, que nuestra u fuera e a la x y nuestra dv fuera x, entonces tendríamos una operación un poco más compleja, porque para poder integrar esta x de aquí, tendríamos que usar la fórmula 4, que no es tan sencilla como solamente derivar x e integrar e a la x. Entonces este es el segundo ejercicio. Ok, ahorita continuamos con la sección 3. Yo opté por elegir el ejercicio D por dos razones. Uno, porque se parece mucho a uno que vimos en los ejercicios de tarea y en la práctica. Y aparte porque si nosotros aplicamos la sustitución en seno y lo reemplazamos por u, la derivada de seno es coseno. Entonces lo que podemos hacer o lo que podríamos hacer es cancelar este término y tener una expresión que nos permita sacarla a través de nuestro formulario. Entonces bien, empecemos aquí comprobando que soy yo. Tenemos a la seno de x coseno de dx. La propuesta es sustituir seno de x por u. Entonces u es igual a seno de x. Si derivamos seno de x nos da coseno x. Entonces hacemos el despeje, porque todo ahorita está en términos de u y en términos de x. Y entonces nosotros lo que queremos es todo pasarlo a términos de u. Entonces, si nosotros hacemos el despeje para tenerlo todo en términos de u, entonces dx equivaldría a du entre coseno de x. Entonces, lo tenemos que sustituir por lo que acabamos de derivar. Entonces, quedaría de esta manera: a la u coseno de x por du entre coseno de x, que si multiplicamos esto de aquí, este término de aquí, por esto de acá, se puede simplificar de esta manera. Y al simplificarlo podemos cancelar estos términos, estos factores, por lo cual nos quedaría solamente a la u. Y esto lo podemos resolver con nuestra fórmula del formulario, que es esta de aquí. Entonces, nomás para que se vea bien clara, es a la x de x es igual a la x entre el logaritmo natural de a más c. Entonces, justamente hacemos eso. A la x, o u podría ser, aquí en este caso la x es u, a la x entre el logaritmo natural de a más la constante de integración, que quedaría de esta manera, y ya sustituyendo la u, que recordemos era seno de x, quedaría a la seno de x entre logaritmo natural de a más c. Y así es como se resuelve este tercer ejercicio, esta tercera sección, el ejercicio D. Muy bien, entonces ya para concluir tenemos el ejercicio número 4 de la sección 4A, y tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente: copiamos tal cual ¿cómo se llama? La expresión, y posteriormente procedemos a agrupar todo lo que esté en términos de y del mismo lado y todo lo que esté con términos de x en el otro lado, quedando de esta manera. ¿Por qué agregamos el signo de integral? Es para poder quitar esta derivada, tenemos que hacer su operación inversa, la integral. Pero para poder hacerlo sin romper la igualdad, tenemos que hacerlo de los dos lados. Entonces, por eso es que tenemos que sacar las dos integrales para poder simplificar, para poder resolver, luego simplificamos y poder sacar la ecuación diferencial. Y muy importante, aquí nos dan una condición que cuando y es igual a 0,
Perdón, que cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Eso lo usaremos más adelante. Entonces, bueno, resolvemos. Sacamos la parte constante, que es 1/3. La sacamos afuera del operador de integral. Y quedaría de esta manera. De este lado es un poco más sencillo de resolver. Usamos la fórmula número 3 del formulario, que es esta de aquí. Entonces queda x más c. Y de este lado seguimos resolviendo. 1 sobre y, que está aquí. La fórmula número 5 del formulario oficial, que quedaría como logaritmo natural de x más c. En este caso, pues está cambiada, la y es de x, pero sirve igual. Entonces resolvemos y derivamos e integramos de esta manera. Cabe recordar que al final de cuentas el tratamiento que le estamos dando a la constante, acá no lo ponemos, porque al final de cuentas, si lo pasamos aquí, si aquí estuviera más c, lo podemos pasar aquí restando y de todos modos quedaría una constante. Entonces por eso se queda de esa manera. Entonces ahora lo que hacemos es, para poder aplicar o para poder sacar solamente la y, tenemos que aplicar la propiedad, la operación inversa, perdón, para poder sacar solamente y, que es lo que nos interesa, determinar la ecuación. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es dejar de un solo lado este logaritmo natural, lo pasamos de aquí, lo está dividiendo entre 3, lo pasamos acá multiplicando. Entonces ya nomás nos queda logaritmo natural de y es igual a menos 3x más c. Aquí si nosotros multiplicamos 3 por x nos da 3x, y si multiplicamos 3 por c nos da 3c, que al final de cuentas pues sigue siendo un valor constante, por eso se queda expresado solamente como c. Entonces ahora sí hacemos lo que habíamos dicho anteriormente, aplicamos esta propiedad que cuando tú a un logaritmo natural le aplicas la e, de aquí se cancela y esta y baja aquí. Y del otro lado, para no romper de igualdad, también tenemos que hacer lo mismo. Entonces quedaría de esta manera. Entonces simplificando, la y pasa para acá, igual a e a la menos 3x. Y recordemos que podemos nosotros escribir esta e a la menos 3x más c. Ahora se me complica un poco escribir y grabar al mismo tiempo. Es e a la menos 3x por e a la c. Esta es una propiedad que se puede hacer de los exponentes. Entonces recordemos que e a la c se puede convertir en c porque sería una constante. Entonces por eso queda de esta forma. E a la menos 3x por c. Entonces reordenando los elementos, los factores, podemos escribirlo de esta manera. Aquí ya podríamos haber determinado ya está determinada la ecuación diferencial. Sin embargo, nos dan acá una restricción y esta restricción nos ayuda. Ahorita pues bueno, no nos ayuda para nada, pero cuando tenemos un problema y nos dan una población inicial, esta y donde x es igual a 0 nos ayudaría a determinar la población inicial y después poder determinar la constante y poder resolver otro tipo de problemas. Entonces cuando x es igual a 0, y es igual a c por e a la 3, y pues aquí debería ser x como lo tenemos acá, pero acuérdense que x es igual a 0. Entonces menos 3 por 0, 0, y cualquier número a la 0 pues nos da 1. Entonces podemos, como quien dice, cancelar este término y dejarlo solamente así. Y cuando x es igual a 0 es igual a c, y ya nos habían dicho que cuando y es igual a 0 es 1, entonces se puede escribir de esta manera y podemos decir que c es igual a 1. Entonces, pues bueno, esa fue la explicación y este sería el cuarto ejercicio.